Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa Raíces Voces Terapéuticas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de autoestima y pareja. ¿Qué tiene que ver la autoestima? ¿Qué tiene que ver con la pareja? ¿Realmente es importante tener una buena autoestima? ¿Cómo se configura la autoestima? ¿Tiene algo que ver nuestro sistema familiar con el desarrollo de nuestra propia autoestima? Quédate para que lo puedas descubrir. ¿Qué onda, Isa? ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, también aquí, esperando este tema, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Creo que es un tema interesante. Creo que nos suma mucho entender, número uno, qué es la autoestima y número dos, qué pasa con nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones significativas en base a nuestra autoestima y si va a haber temas del árbol genealógico de por medio, ¿no? Entonces, platícame, Isa, ¿cómo ves esta configuración de la autoestima? Me estabas platicando que recientemente venías de estudiar algo que estaba relacionado con el tema de la pareja y también se desarrollaron estos temas de autoestima. Sí, se desarrollaron estos temas de autoestima porque suena muy interesante. Te comentaba que ahora nos dicen que el tema de nosotros, que viene a ser esto que se usa mucho, esto de amor propio, que es como que algo que no, una palabrita que como casi no nos gusta, en lo particular a nosotros. El amor propio es esta capacidad de quererte a ti mismo, ¿no? Pero nadie te dice cómo quererte. Ujú. O te ponen unas frasecitas en el Instagram, te dicen más o menos cómo te debes de querer, cómo te debes de comportar, y a final de cuentas tienes la responsabilidad no solo de conocerte, sino de saber qué hacer Ujú. y aparte de con lo que ya sabes qué hacer y con lo que conoces, supuestamente, poder elegir Ujú. desde un lugar adecuado la pareja, Ujú. negando las partes de tu árbol genealógico, las partes con las que fuiste creciendo y se fueron desarrollando, ¿no? A lo largo de tu vida. Entonces se oye bien fascinante y bien fabuloso porque entonces te dicen es que no tienes amor propio o no tienes autoestima y por eso andas con ese chacalón o X, ¿no? Cuando en realidad es o sea, es desde el fondo, ¿no? O sea, viene algo desde la raíz, desde una semilla que ni siquiera a veces conocemos y Ujú. entonces se vuelve bien delicado esta parte de hacer un juicio de el amor propio. Sí, claro. Y hace un momento me estabas diciendo que era hasta un peso, ¿no? A Ujú. veces tener que entender qué es la autoestima y cómo tengo autoestima, creo que tiene un valor, ¿no? El toparte a veces con una frase que te llegue a motivar, sin embargo, no transforma el fondo, Nunca. no ayuda realmente a sanar lo que hay que sanar. Y no sé cuántas veces te ha sucedido en terapia que llegue algún paciente, algún consultante contigo y te comente, estoy en esta relación y creo que no tengo nada de autoestima en esta relación de pareja. No sé Ujú. si te ha llegado a suceder. No, no, claro, claro. Y o sea, hay unos grados de desvalorización que de repente confunden con esto de hasta dónde puedo soportar o hasta dónde yo lo niego. Y creo que ayer lo platicábamos, ¿no? Esta parte de desvalorización, de que la persona está viviendo una situación y dice, no me engancho. Ujú. Ujú. Y creo que era el tema de la suegra, ¿no? Que Ujú. un comentario le hizo súper mala onda y fue como de, pues yo no me engancho, pero no quiero engancharme, ayúdame a no engancharme. Y que me mantenga ahí y que me sigan ofendiendo y que me sigan faltando al respeto, Ajá, pero que se me resbale, ¿no? claro, claro, porque entonces se empieza a confundir esta parte de hasta dónde yo estoy entendiendo lo que no me importa o no me debe de importar porque suena como hasta programado, ¿no? No me debe de importar lo que digan los demás, yo con que esté bien, no me conecto, yo fluyo, Ujú. cuando en realidad hasta dónde y esa línea delgada donde alguien te está faltando al respeto Claro. y ni siquiera lo estás viendo porque tú estás con este speech o con este disco ya programado donde tú dices, no me voy a enganchar. Ujú.
O sea, y no estás dándote cuenta que tal vez la persona de afuera te está realmente lastimando, dañando, ¿no? Y se generan estas dinámicas donde ya me mantengo en una relación o me mantengo en una no relación con tal de no volverme a ver enfrentado, a volverme a exponer y ya sea que esté en esta relación, empiezo a soportar abusos, abusos que curiosamente justifico y los justificamos de muchísimas maneras. No es que está estresado, es que está en depresión, es que no sé, perdió a su perrito, es que... Tuvo un mal día. Ajá, sí, tuvo un mal día y justificamos el hecho de la falta de amabilidad, la falta de consideración, la falta de una responsabilidad afectiva, como si simplemente pues acabamos siendo pues una almohada más en la cama, como diría la canción, ¿no? O sea, acabamos pues detrás de la ventana, ¿no? O sea, sí. O sea, pues nada, es un objeto más ahí que... En la casa. Sí. Eso me suena a canción. Suena a canción, claro. Entonces, pues está muy complicado, ¿no? En el sentido de... Sal de ahí, amiga, ¿no? O sea, pues no hay autoestima ahí, no hay amor propio. Pero aquí hay un tema interesante. No creo, Isa, y me das un coscorronazo. O sea, hay técnicas que claro que nos pueden ayudar. Claro que nos pueden ayudar. Hay técnicas que nos pueden ayudar. Pero siempre voy a este punto y alguna vez se lo escuché a un autor, al doctor Marín, que dice, más que entender una técnica para la construcción de la autoestima, necesitamos entender cómo el individuo construyó su autoestima. Y para poder entender cómo la persona construyó su autoestima, vamos a tener que valorar cómo construyó su identidad, pues desde que era pequeño. Claro. ¿Qué le fueron diciendo sobre sí mismo, sobre su historia de aprendizaje? Que al final todo lo que vivió durante esa temporada pues va a ser la construcción de su propia autoestima. Claro, y va a ser, sí, claro, va a ser la construcción de su yo, va a ser la construcción de cómo se desenvuelve en el mundo automáticamente, porque a veces ni siquiera lo hacemos racionalmente, es automáticamente, todo es automático. Y ese es el punto, a veces elegimos la pareja de manera automática y muchas veces cuando elegimos la pareja de manera automática nos vamos a topar con temas, ¿no? Yo creo que, a ver, vamos a hablar de 3 proyectos, ¿no? Okay. Y son 3 proyectos válidos. De hecho, va a haber un taller con Joan Garriga en febrero del 2026 y trata de este tema. El proyecto en soltería, el proyecto en pareja y el proyecto en familia, ¿no? Okay. Entonces, son 3 proyectos y los 3 proyectos creo que tienen una validez. Los 3 proyectos, de hecho, podría llegar a imaginarme que un proyecto es pilar del otro proyecto y es pilar del otro proyecto. Es decir, si yo no tengo armado un proyecto de vida en soltería, si yo no tengo un proyecto armado en lo individual, creo que voy un poco desarmado a un proyecto de pareja. ¿Por qué? Porque como no he logrado identificar qué es lo que sí quiero, hacia dónde voy caminando, dónde quiero vivir, cuáles son mis intenciones, cuáles son mis proyectos, híjoles, al momento de llegar a la relación de pareja, pudiera llegar a ser que la pareja me empiece a mover hacia otros lados. Y no porque el otro tenga claridad, sino a lo mejor puede estar igual de confundido que yo y somos 2 que vamos como navegando en un barco que no necesariamente tiene dirección. Y lo peor de todo es que cuando 2 están en un barco que no necesariamente tiene dirección, tienen hijos. Y entonces viene lo caótico. Se pone divertidísimo ese barco, ¿no? Porque pues es un barco que va a estar bastante complicado. Ahora, este tema de tengo que llegar con autoestima y desde donde me lo comentabas hace rato, como desde una exigencia, pues ya vamos mal, ¿no? Porque uno de los principios que deberíamos de trabajar en la autoestima, creo que lo plantea esta terapia y lo plantea muy bien, que es la terapia de aceptación y compromiso, es la idea de, sí, acéptate a ti,
y acéptate tal y como eres. Con todo. Sí, y empieza a hacer pequeños compromisos hacia ti misma que te vayan orientando hacia un cambio saludable de lo que sí quieres en tu propia vida, ¿no? Entonces, creo que el primer principio de la autoestima o de poder trabajar en una autoestima es la aceptación, ¿no? Y de hecho, si estás en una relación ultra tóxica, pues aceptarte en el hecho de estar en esa relación, ¿no? O sea, creo que sería un primer paso interesante. Claro, tratar de aceptar que en este momento estás ahí y que quizás en este momento, y no es conformismo, no tienes las herramientas, pero para eso las vas a buscar, para fortalecerte y poder lograr, pues salir, ¿no? Ya si está tóxico, ya es salir de ahí. Entonces, y para que te construyas y puedas construir qué es realmente lo que tú quieres, pero ahí se vuelve también interesante porque entonces si cada persona se nos va construyendo una personalidad, un carácter, etc., etc., a lo largo de nuestra vida y es como hasta cierto punto incierto, no sabemos cómo es porque si a todos los educaron igual y eran 4 chamacos y de repente 2 salen medio rebeldes y otros más tranquilos, pues no tiene que ver cómo los educaron, sino también la percepción de cómo lo recibieron, ¿no? Y entonces ahí ya se vuelve más individual. Entonces quiere decir que dentro de todo el cosmos, de todo lo general, pues hay una particularidad en cada individuo, ¿no? Claro, y es una realidad de que traemos un temperamento y este temperamento, esta forma tan única de ser que de cada individuo, va a ser muy interesante cómo sostuvieron esto los padres, ¿no? Es decir... ¿Y cómo lo vio él? O sea, porque a través de cómo, porque los papás pueden tener una narrativa, pero él tiene una narrativa de cómo vio a sus padres. Porque incluso a veces te lo encuentras, Espérame. ¿no? Ahí ahorita vamos para ese nivel. Vamos como retomando la parte de lo individual, del temperamento, de lo propio. Y se me ocurría mucho como esta parte del eneagrama, ¿no? Y cómo cada individuo trae no una herida propiamente, sino también una cualidad que es propia de cada uno de los elementos del eneagrama, ¿no? Por ejemplo, uno del eneagrama tiene mucho este tema de inspirar, de llevar inspiración hacia los demás. Sin embargo, para este temperamento que tiende a inspirar hacia los demás, le podría ser muy fácil, si los padres precisamente no están en un buen lugar, ponerse un poco arriba de los padres, porque podría llegar a darles la frase de yo sé hacerlo mejor que ustedes. Que estoy hablando del eneatipo número 1. Sí, del 1, claro, que todo busca la perfección. Claro, que en el principio del eneatipo número 1 es un número que motiva, que inspira hacia los demás, pero que fácilmente al poner tanta atención sobre el detalle puede llegar a subirse tantito dentro de la configuración. Y aquí es donde viene el tema que se me hace muy trascendente. Y lo dice un autor, ¿no? Lo dice con otras palabras, yo así me lo aprendí. Tu biografía empieza cuando tus padres se conocieron, ¿no? Y acá empieza la narrativa también, ¿no? O sea, cómo ellos dos hacen este encuentro, cómo empiezan a generar sus danzas, qué tan están los dos como pilar sosteniéndose, claro que va a definir muchísimo cómo van a sostener al niño. Y eso va a tener mucho que ver cómo este niño o esta niña van a desarrollar su propia autoestima. Claro. Cómo van a construir la forma en la que entienden su propio autoconcepto y valoran su propio autoconcepto. Se valoran como un ser humano, ¿no? Se valoran como un ser único, se valoran por lo que son, que esa es precisamente la autoestima. Pero regularmente todo esto está jodido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, en resumen, ¿no? Sí. Vamos a generar adaptaciones en este momento. Y estas adaptaciones nos van a llevar en nuestras relaciones en la adultez ¿a qué, Isa?
Pues a vincularnos con otras personas. Definitivamente a través de bailes relacionales. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con estos bailes relacionales? Se va a poner buenísimo porque se conviertan en lucha libre, ¿no? En box y todo. No, sí, porque entonces vamos con esta parte carente, de esta parte que seguimos como en la búsqueda, que no reconocemos en nosotros mismos, que ya tenemos conocida, que es un aprendizaje, que ahí está, y en automático nos relacionamos, porque algo pasa con esa persona y en lo que creemos la realidad decimos es fantástico, pero nos engancha desde otra manera que es inconsciente, que ni siquiera la tenemos reconocida, pero que en automático se instala y es como un ganchito, ¿no? Es como si esta persona trajera en su saco, en sus prendas, unos ganchitos de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Y tú también. Uh-huh. Y entonces vamos por la vida y ¿por qué con ciertas personas sí nos enganchamos, no? Uh-huh. O sea, vamos caminando y de repente y se quedó y ahí te quedaste. Uh-huh. Y por más que te quieres desenganchar, ya te lograste enganchar con otros ganchos uh-huh. de lo que traes, ¿no? Y esta es la dinámica entonces que pasa con la pareja. Entonces nos desesperamos y queremos hacerlo rápido y nos seguimos enganchando más y ahí empiezan las danzas. Claro, y es aquí exactamente donde empiezan las danzas uh-huh, relacionales. Uh-huh. A mí me gusta entender este concepto de los ganchos como danzas relacionales, es decir, estos bailes los hacemos de manera muy inconsciente uh-huh. y sin darnos cuenta. De inmediato vemos cómo se va a ir configurando el baile con una persona y empezamos como a hacer la danza. Uh-huh. Empezamos a ver si nos empezamos a poner simétricos, complementarios, empezamos a ver como simetría entendida en tú te enojas, yo me enojo. Uh-huh. Tú le bajas, yo le bajo. Tú te alejas, yo me alejo. O al revés, ¿no? O sea, puedo danzar de manera complementaria. Que las danzas complementarias ayudan mucho a maternar las relaciones. Entonces, yo voy a jugar a que no puedo, a que no sé, y tú vas a ser la rescatadora y la salvadora de esta situación. Uh-huh. Y vamos a bailar un ratito así, ¿no? Y es una danza complementaria, pero que viene estructurada de este autoconcepto, ¿no? Que se uh-huh. forma en nuestra propia identidad. Ahora, vuelvo a retomar una de las frases de Milton Erickson que me encantan y me hacen todo el sentido, y creo que habría que profundizar mucho con esta frase. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Uh-huh. Es decir, hace poco les comentaba a algunos alumnos, ¿qué pasaría si el día de hoy recibieras un cuarzo color esmeralda que representara la inocencia, uh-huh. que representara la pureza y que representara la esperanza de tu niña o de tu niño interior? Que te dice a través de este mensaje, vuelve a abrir el corazón y sé inocente. Es decir, deja de continuar interpretando los sucesos que están pasando en tu presente a través de la mirada de tu pasado. Uh-huh. Sino vuelve a abrir tu corazón, vuelve a recibir los mensajes con inocencia, porque lo que pasó antes no necesariamente es lo que tiene que pasar ahora. Uh-huh. Y no necesariamente va a seguir pasando. Y no necesariamente va a seguir pasando. Pero ese es el desmadre transgeneracional. ¿Cuál es el desmadre transgeneracional? Hubo un suceso, el sistema familiar, tal como lo define Selvini, es un sistema autocorrectivo y autogobernado. ¿Y qué significa esto? Se vive este suceso, el sistema familiar aplica una corrección a eso que se vivió y curiosamente sí, hubo hombres peligrosos hace 60 años, 50 años, uh-huh. 40 años, 30 años, pero no necesariamente están ahora y no necesariamente te los vas a topar en este momento. Claro. Entonces, que esto se pone muy interesante. ¿Cómo se conjuga mi baja autoestima uh-huh. con mis adaptaciones fregadas de la infancia, con las dinámicas de mis propios padres uh-huh. y con una historia de una abuela que en algún momento vivió una situación de un hombre peligroso, ¿no? Uh-huh. Y cómo podemos ver toda esta serie de sucesos que están ocurriendo a diferentes niveles y cuadra en el tipo de pareja que nosotros luego buscamos. Claro, claro. Se pone bastante... ¿Por qué? Porque desde esta configuración es muy probable que busque a alguien pues, que no sea peligroso. Uh-huh.
Y como no es peligroso, no, a lo mejor que no esté empoderadito, sería un tema interesante. Que no le vaya muy bien. ¿Sí Claro, vamos? sí, para buscar la otra forma de... Claro, y que yo pueda darle, ¿no? Y decirle, yo voy a ser tu apoyo incondicional y yo te voy a sostener y yo te voy a empujar y yo voy a ser tu todo. Ujú. Y al final me la viva dándole en esa relación porque aprendí de pequeño o de pequeña que si daba, era valorado, Claro. si daba, valía, Ujú. si hacía feliz a los demás. En ese momento realmente era el momento en el que construía mi autoestima. Y la otra persona, al vivir con una tirana tan espantosa que no deja de dar, pues lo único que hace el otro es perder toda su dignidad. Claro, perder toda su dignidad y en otros ramos también se les dice el pan de la vergüenza. A ver, platícame. Es lo mismo. Es lo mismo que el perder la dignidad cuando tú le das de más al otro. Es esta parte del estás creyendo que esa persona no es suficiente inconscientemente, o sea, tú no eres capaz de hacer las cosas. Entonces, va perdiendo su dignidad porque a final de cuentas se la vas quitando. Mm, Mucha gente puede decir, no lo hago conscientemente, yo no quiero hacer eso, o sea, lo quiero ayudar, pues sí, pero no estás creyendo que esa persona tiene una capacidad. Entonces también se convierte en un pan de la vergüenza porque la persona de repente se llena de tanto que le das, de tanto que le das, y entonces vienen y dicen, pero si yo se lo di todo, ¿por qué me traicionó? Y Claro. dígase en pareja y dígase con los hijos, porque de repente le das demasiado al hijo, lo tienes en la mejor escuela, el papá trabaja, tiene hasta 3 trabajos para que el hijo tenga coche, escuela, la mejor escuela y todo. Y de repente dice, este hijo es mal agradecido. Sí, porque es justamente esto. Por ejemplo, en Cábala le llaman eso, el pan de la vergüenza. Recibió, pero no supo cómo devolverlo. Claro. Y entonces es esta parte de le quitaste la dignidad. Claro. No hubo carencia para esta persona para que supiera que podía hacer las cosas. Ajá. O no fueron respetados sus dones y sus debilidades. Ese es súper importante. Y no se permitió el desarrollo de sus propios dones y sus propias debilidades. Y pues constantemente se mandó este mensaje invalidante de te lo resuelvo yo, te lo doy yo, y de alguna manera el que parece ser salvador es el victimario. ¿Por qué? Porque al final lo único que hizo fue construir una danza de invalidación. Exactamente. Y entonces aquí se empieza a poner muy interesante. ¿Qué es lo que necesito para empezar a construir una buena autoestima en mis relaciones de pareja? Es que cuando tú dices buena autoestima, a mí me da mucha risa. ¿Por qué? Porque tanto la buena autoestima como el amor propio es como de... para mí es... Y a lo largo de los años he tenido que aprenderlo y es cuando me empieza a chocar un poquito más la palabra, pues las palabras. Sí. Porque es voltearte a ver y cuesta muchísimo trabajo voltearte a ver. Porque hay personas que te pueden ver, pero como tú te puedes ver, nadie te puede ver. Claro, nada más aquí depende de algo. Ajá. ¿Con qué mirada te vas a ver? ¿De quién? Ah, claro. Sí, porque si empiezas, bueno, es que es a lo que vamos. Si empiezas con esta mirada juiciosa de cómo te veía mamá y cómo te veía papá, entonces va a estar muy fuerte. Pero voltearse a ver si es fuerte, pero empiezas a tener un entendimiento, ¿no? Hago esto, soy así, y se empiezan a caer las identidades. Pero no necesariamente, porque a veces son voces terroristas. Sí, bueno. Y entonces, sí, claro, o sea, una persona, y es que, no sé, mira, a veces normalizamos ciertos eventos que no se deberían de normalizar. El hecho de que papá o mamá hayan sido agresivos es un tema a considerar. Si tuve personas cercanas a mí que fueron también agresivas, tóxicas, etcétera, y que por circunstancias de la vida me tocó convivir con estas personas, es un punto también a revisar. Si dentro de la escuela yo recibía agresiones por parte de los compañeros, por parte de los docentes,
es un tema a revisar. Es decir, el hecho de que digas ya pasó no significa que no traigas la mochila cargando. Claro, no quiere decir que ya la descargaste. Y aparte es mochila con bocinas. Entonces, sí, claro, porque va repitiendo mensajes. Claro. Entonces, una de las ideas que considero que sí es significativa para el trabajo de la buena autoestima es poder dejar ir estas voces. Pero para poder dejar ir estas voces, sí tienes que hacer un trabajo personal. Por supuesto. De volver a escuchar cuál era el mensaje que tenía esta voz, qué producía en ti este mensaje, empezar a sentir cómo distorsionas ahora un poco ese mensaje y cómo permites que esa voz se aleje, se aleje, se aleje hasta que se convierta en un silencio dentro de ti. Si no haces este proceso, vas a seguir cargando la mochila con la bocina y no es buena idea. ¿Por qué? Porque esas voces no hablaban de ti. Exactamente, no hablaban de ti, hablaban de ciertas creencias que había en el Hablaban sistema. de ellos mismos. ¿Por qué? Porque esas personas, Isa, solo podían dar lo que tenían en su corazón. Esa es la realidad. O sea, solo podían expresar y manifestar lo que ellos traían en su corazón. Entonces, es una buena idea quitarnos esas ideas terroristas. Luego nos vamos a topar con otro desmadre, que es ¿cuál? Mis relaciones de codependencia. ¿Y qué es lo que vamos a tener que trabajar en nuestras relaciones de codependencia? Aunque sea platónico, el amor que le tenga al otro, dentro del platonismo que tenga o dentro de la relación que sí tengo, ¿qué le estoy tratando de pedir al otro que no me lo da de la manera que yo quiero? X, como ver un hilo que te une a esa persona y descubrir tu hilo de la dependencia. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a esta persona que en realidad no me lo está dando? Lo que sea que vayas a descubrir. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Este hilo de lo que le estás pidiendo al otro que en realidad no te lo está dando es el famoso concepto de las monedas de Joan Garriga. Significa que estoy pidiéndole a alguien en la realidad o en lo platónico algo que debieron de darme mi padre o mi madre o las personas cercanas dentro de mi entorno, ¿sabes? Entonces es importante descubrir qué es lo que le estoy pidiendo al otro, que en realidad le estoy pidiendo a mi padre o que le estoy pidiendo a mi madre y que curiosamente no me lo dieron. Claro. No. Y aquí va a haber un tema importante, noticia de última hora. No te lo van a dar. Y quedarte trabada, quedarte trabado a seguir esperando a que llegue eso, pues va a ser una tragedia. Es interesante, es interesante. Por eso es muy importante leer ese libro. Es una tragedia. Es una tragedia, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y creo que es este trabajo que se me hace tan significativo y que es el que hacemos aquí en la escuela. Vas a tener que visualizarte a ti dándote eso que papá y mamá no te pudieron dar. Exactamente. Por ejemplo, si mamá no te pudo dar protección ante ciertas situaciones, no puedes seguir pidiéndole a los demás que te den esa protección. Porque les estás pidiendo algo que curiosamente no deberían de darte. Es un pan de la vergüenza que te den esa protección. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a tener que construir una yo, ¿sí vamos? Que me dé eso. O si mi mamá me abandonó, o si mi papá me abandonó, y yo necesitaba que estuvieran ahí en un momento doloroso de soledad. A ver, esa compañía vas a tener que empezar a construir una versión de ti que te dé eso. ¿Sí vamos? Sí, claro. Pero diciéndole también a tus padres, como queridos padres, aunque yo no recibí esto de ustedes, o creo que no lo recibí, porque a veces pudiera ser también eso, aunque no lo recibí de ustedes, a partir del día de hoy, yo empiezo a dármelo a mí.
Y aunque yo me lo esté dando a mí, ustedes siempre son mis padres. Es decir, no va a haber una pelea con los padres. Sí, claro, no tengo por qué cortar el vínculo porque la dinámica con los padres es un tema, somos hijos de ellos, ¿no? Entonces hay una configuración muy profunda dentro de nosotros que está vinculada con nuestros propios padres. Hay toda una dinámica de nuestro propio cuerpo, ¿no? Donde está configurado tanto papá como mamá, ¿no? Y si hay un tema, o pienso yo que hay un tema entre la armonía que yo tengo con mi propio cuerpo y la armonía que yo desarrollo con mis propios padres, el aprender a desarrollar esos elementos de armonía. Entonces, claro que voy a tener que trabajar mis elementos de dependencia o de codependencia, pero en los dos sentidos, en mis relaciones actuales con las cuales genero ciertos vínculos, pero también en las platónicas en las que no me atrevo ni siquiera a desarrollar ese vínculo, pero ya fantasía y imaginé a alguien esperando que ese alguien me tendría que dar eso que en realidad tendría que venir de acá. ¿Sabes? Y acompañado de esto, dentro del trabajo de esta autoestima, todos esos episodios de soledad, todos esos episodios de abandono, hay que hacer maniobras de ir hacia allá y rescatarme a mí mismo. De ir allá y volver a retomarme y empezar como a llevarme a, por decirlo así, ¿no? Hacia mi corazón, volverme a tomar a mí mismo. Voy por ti, ya te saco al fin de aquí y te llevo hacia otro lado. Y también a lo mejor ver que todo el proceso en el cual no se dieron ciertas cosas te llevó también a un proceso de aprendizaje. Claro. Y entonces, no sé, a veces podemos llegar a ofrendar nuestro dolor emocional por el valor del aprendizaje. Entonces, agarrar este dolor emocional, transformarlo, hacer un proceso de alquimia por algo mayor, que también fue un proceso de aprendizaje, fue un proceso evolutivo, fue un proceso de transformación, y empezar a transformar este dolor emocional. Pero todo esto que te estoy comentando, Isa, tiene que ver con el trabajo de la autoestima. Claro, claro. Y o sea, todo lo que estás platicando es un proceso. Sí, claro. Y todo proceso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, ¿no? Pero lleva un proceso. Y entonces en esta dinámica que ahora vivimos, donde todo es rápido, donde dale para arriba, sigue viendo, donde nos motivamos, era la parte donde yo te decía, recibimos tanta información del exterior, del debemos de tener autoestima, debes de tener una buena pareja, no está siendo saludable, y entonces estamos con todos esos speech, entonces nos sentimos con una carga. Claro. Con una carga porque entonces tengo que hacerlo bien. O sea, si ya estoy en esto, si ya voy a terapia, si ya voy a cursos, porque no estoy avanzando, porque no consigo una buena pareja. Claro. Y entonces se vuelve caótico. Sí. ¿Me explico? Entonces es esta parte la que habría que señalar y puntualizar que cada individuo es diferente y cada persona necesita voltearse a ver en qué partes está fregado, qué partes tiene sus recursos para salir adelante, y entonces desde ahí elegir, ¿no? Su pareja, ¿no? La pareja que le dicen los demás que debe de tener. Y agarro y expando esta palabra que acabas de decir, elegir. ¿Y cómo le vamos a hacer para elegir? Y creo que una buena idea para elegir es agarrar 8 papelitos y escribir en 8 papelitos. Es toda una técnica, no la voy a desarrollar ahorita, pero en 8 papelitos escribir qué es lo que quieres en una pareja. Y también, o sea, no sé si en estos papelitos, David, venga que también estás dispuesto a dar. Porque esta es otra de las trampas que vienen, ¿no? Tú pide, ¿no? Porque yo de repente me pongo a ver y dicen, pídese el universo te lo va a dar. Y yo digo, no, pues igual y sí, ¿no? Y creo que lo comentabas el otro día en alguna clase, esta parte de materializar, ¿no? O sea, podemos pedir. O sea, yo puedo pedir $1,000,000, yo puedo pedir una pareja, yo puedo pedir que venga la pareja, que sea guapo, que traiga carrazo, que sea inteligente, que sea estudiado, que tenga... ¿Y qué estoy haciendo yo también para
para tener algo, ¿sí me explico? Estos son como cosas más banales, porque podríamos llegar más a profundidad con estos 8 papelitos que tú dices. A lo mejor es estructurar un poquito, darle un poquito de dirección a esta elección de pareja, de cómo quiero una elección de pareja, pero también desde dónde lo estoy haciendo. Claro. Sí, definitivamente. Y te la compro completamente. Nada más, estos 8 papelitos sí es interesante y es toda una técnica porque me ayuda a tener mayor claridad en mis criterios de elección. Y entonces a través de esta técnica de los papelitos, que voy a dar un taller de parejas, se va a ver esa técnica de los papelitos, empiezo a entender mis no negociables y mis negociables. Pero es todo un proceso, es decir, claro, y poder identificar, y creo que el tema clave es poder identificar tus primeros 4 no negociables. Porque si tienes muy claros tus 4 primeros no negociables, haces un descarte rápido de lo que sí y de lo que no, y de lo que sí podrías llegar a negociar. Claro. Porque si tú tienes muy claro qué es no negociable, no es negociable, entonces viene el otro y hay una parte tuya donde está el no negociable, tú dices no. Pero lo tienes que tener claro, porque si no sabes cuáles son tus no negociables. Claro, porque no hay una tinta, o sea, porque yo les digo, y creo que es más o menos como tus papelitos, o sea, es qué es lo que quieres, qué es lo que no es negociable, pero también hay una tinta gris, ¿no? O sea, hay cosas que no te gustan, pero que dices, bueno, o sea, no me quita el sueño, no me quita nada. Puedo hacer un esfuerzo porque también está esta parte, ¿no? Por el otro, o sea, puedo ser un poco complaciente o un mucho complaciente, como le quieran decir, pero si es esta tinta, porque no todo es negro o todo es blanco, es esta tinta gris, pero el no negociable sí es súper importante. Ese es el más importante, porque yo les digo, el no negociable no se va a ir a las tintas grises, el no negociable ya se quedó ahí, sí, sellado, sellado. Y pueden ser 2 o pueden ser 4, como dices tú, pero son no negociables. Sí, y nos ayudan mucho a identificar con quién sí pasaría este tiempo y con quién no pasaría este tiempo. Claro. Sí. Pues muy bien, Isa, creo que desarrollamos Vamos en la primera parte, porque yo creo que esto está súper interesante. Va a ser la primera parte y vamos apenas en esta parte de conocerte, de saber elegir. Sí, claro. Y creo que hace falta temas del proyecto sentido, los elementos gestacionales que también van a tener que ver con la construcción de la autoestima y de la pareja, y ver estas creencias del sistema familiar que se van transmitiendo y que también tienen que ver con el tipo de pareja que vamos a ir eligiendo, ¿no? Creo que al final es un proceso de autodescubrimiento, es un proceso de abrirnos, pero también hay una realidad. No le haces bien al mundo encerrándote en tu casa, ¿no? Entonces es una buena idea compartirte, ¿no? Y ese es un acto de autoestima, aprender a compartirte y compartirte con los demás. Pero para compartirte con los demás tienes que creer que hay un valor en ti, que lo hay. Sí, y hay que quitarse un poquito las exigencias, ¿no? Sí, que no son tuyas. Es correcto. Y esas voces terroristas que no nos suman en lo más mínimo y que las traemos como una mochila y ahí está la pinche bocina hablando todo el tiempo y no es una bocina que sume, que aporte, que nos dé beneficio y aparte deteriora mucho nuestro propio autoconcepto. Claro, así es. Muchísimas gracias, Isa. Muy bien, muchísimas gracias a ti, David. Y nos encontramos próximamente. Gracias, hasta luego.